¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué grato encontrarnos una vez más en nuestro webinar de HCN World, nuestro primer webinar del 2023 y estará lleno de muchísimo aprendizaje, de muchísima reflexión, de muchísimo qué saber, sobre todo de este gran tema que sin duda es un punto de partida para transformar equipos de alto desempeño. Hoy vamos a charlar con Sonia Barragán, que es la cofacilitadora de Team Coaching y Liderazgo de Equipo, y también la va a acompañar Ricardo Escobar, que es autor de Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, profesor de HCN World y certificador también internacional de HCN World. Entonces, bienvenida Sonia, bienvenido Ricardo, y también todos ustedes bienvenidos, y sin duda va a ser un webinar, como les comenté, con muchísimo aprendizaje. Muchas gracias, Olvin. Gracias a todos. Nuevamente, buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes esta tarde de hoy para charlar sobre el Team Coaching. Hay un momento aquí donde pues, nos gustaría, en lo posible, que pudieran prender su cámara para compartir pues, más visualmente los rostros de cada uno de nosotros y poder hacer más integral esta charla. ¿Les parece? Los que tengan esa oportunidad, se los vamos a agradecer mucho, ¿sí? Y bueno, pues aquí muchas gracias, pues, Raúl, Alfredo, Ángel, Roberto, ¿no? Que podemos vernos, ¿sí? Para conversar sobre esto. Eva, ¿no? Buenas tardes a todos. Pues entremos, ¿no? Entremos de lleno a esta charla, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre esto de qué es el Team Coaching. Así que me gustaría mucho, Ricardo, darte la palabra a través de esta primera pregunta de cajón, ¿no? Defínenos qué es el Team Coaching. Bueno, muchas gracias, Sonia. Como siempre, un gusto compartir contigo esta charla y compartirla con todos ustedes. A ver, primero definamos qué es coaching. Y yo sé que aquí estamos entre colegas, pero es que hay tantas definiciones de coaching que no está de más unificarlas. Lo primero que hay que entender es que es un proceso, ¿sí? Cuando hablamos de coachar, estamos hablando de acompañar a una persona, y hoy vamos a hablar de cómo acompañar a un equipo en un proceso, lo cual nos está hablando de que no es una sola sesión, y esto va a ser importante al rato cuando hablemos de con qué se confunde el team coaching. Entonces, si el coaching es acompañar a una persona, ya sea life coaching o coaching ejecutivo, dependiendo, acompañarla a cumplir metas, vencer retos, desarrollar competencias, etcétera. Bueno, el team coaching es lo mismo, es un proceso de acompañamiento a un equipo para ayudarle a ese equipo a dos cosas primordialmente. Una, desarrollar competencias de equipo de alto desempeño. Y dos, mejorar sus resultados. Entonces, digamos que por ahí sería como la definición básica de esto. Acompañamiento a un equipo en un periodo de tiempo X para que logre mejores cosas y para que se desarrolle como equipo. Claro, ¿no? Con esa diferencia de que mientras el coaching ejecutivo está dirigido a una sola persona, aquí el cliente es el equipo, ¿no? Como tal, ¿sí? Y bueno, con base en ello, Ricardo, ¿no? Es interesante aclarar también ciertas distinciones con otras metodologías, que si eso no es team coaching, lo que es el team building, el outdoor, el coaching grupal, ¿no? Incluso nuevas, ahora sí, técnicas como el coaching con caballos, ¿no? Todo ello, ¿en qué se diferencia el team coaching aquí? Claro, Haz un poquito esta aclaración. Con muchísimo gusto, y quisiera primero ir un punto atrás y retomando algo que tú comentaste. Y es que en el team coaching, mi cliente es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. Esto es una distinción importantísima. Porque, ¿qué pasa si cuando yo estoy con un equipo de 6 personas, veo 6 personas? No, yo lo que tengo que ver es que ese es un equipo compuesto por 6 personas. Mi cliente es el equipo, no cada uno de los miembros del equipo. ¿Qué pasa? Nosotros defendemos mucho la profesionalización en el coaching, y yo sé que aquí hay
muchos colegas en esta charla y todos nos hemos ido profesionalizando en coaching y tomando una certificación de un modelo y luego otro de otro modelo porque nos gusta ser profesional en lo que hacemos y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí es lo mismo. De la misma manera hay que profesionalizarse como team coach, porque si yo cuando estoy trabajando con un equipo veo individuos y no veo un equipo, voy a caer en algo que lo hemos hablado mucho con Sonia, que es un problema serio, y es que voy a terminar haciendo coaching individual en equipo. O sea, voy a terminar, como las herramientas que sé son de coaching individual, voy a terminar generando conversaciones individuales con miembros del equipo en presencia del resto de miembros del equipo. Cuando lo primero que nos enseñan cuando nos formamos como coaches es que una conversación de coaching es confidencial. Por ende, no es ético que yo a una persona le haga preguntas de coaching individual si esa persona está rodeada por sus colaboradores, sus colegas o su jefe. Y por otro lado, no es muy inteligente porque por definición lo que me va a contestar va a estar sesgado porque esa persona sabe que está siendo escuchada por el resto del equipo. Entonces, esta distinción, y qué bueno que lo aclara Sonia, el team coaching es un proceso en el cual mi cliente es el equipo, no cada miembro del equipo. Esa distinción es importantísima. Ahora, ¿con qué otras cosas se confunde el team coaching? Hay muchas maneras de ayudar a un equipo. Por ejemplo, un team building. Claro que a un equipo le ayuda un team building. Por ejemplo, una experiencia outdoor. Claro que a un equipo le ayuda una experiencia outdoor. Por ejemplo, un taller de equipos de trabajo. Claro que a un equipo le ayuda un taller de equipos de trabajo. Por ejemplo, una sesión de coaching con caballos que normalmente hace parte de una sesión más amplia. Claro que le ayuda a un equipo. Pero una de las grandes distinciones es que la mayoría de esos modelos son modelos de una sola intervención. Entonces, estamos con el equipo un fin de semana, provocamos un proceso muy interesante con el equipo vía diferentes metodologías indoor o outdoor, pero luego, ¿cómo tenemos que cerrar ese tipo de procesos? Muy seguramente con dos preguntas. ¿Qué aprendieron y cómo van a aplicar lo que aprendieron ya en su empresa? Pero el transfer, o sea, el llevar ese aprendizaje al día a día, a lo cotidiano del equipo, lo tiene que hacer el equipo solo. Entonces, el team coaching, a diferencia de la mayoría de otros modelos, no es llevar al equipo al aula, no es llevar al equipo a la experiencia outdoor, no es llevar al equipo a la dinámica de grupos, es meterse en el equipo, en sus conversaciones, ¿sí? Y desde ahí intervenir. Esa es una diferencia con muchas otras metodologías en donde sacamos al equipo de su cotidianidad, ¿sí? Metodologías muy valiosas, y además, luego el equipo cuando regresa a su cotidianidad, el mismo equipo tiene que ser el que vea cómo lleva a la práctica aquello que aprendió. O sea, dicho de otra manera, la mayoría de modelos detonan procesos, claro, generan mucho aprendizaje indudablemente, detonan procesos que después no tienen cómo acompañarlos, porque son metodologías que no están pensadas para el acompañamiento posterior. El team coaching es exactamente al revés. Entonces aquí también empieza una serie como de complementariedades muy bonitas. Por ejemplo, eres experto en outdoor, llevas a un equipo a tu centro outdoor, un fin de semana sensacional, y toda esa concientización que se creó, después puedes acompañar ese proceso posteriormente con metodologías de team coaching. Así es, ¿no? O sea, entonces esta metodología del team coaching no es excluyente, ¿no? De las otras alternativas. Al contrario, se suman, ¿no? A la metodología que es tan flexible y noble que nos permite, ahora sí que engancharnos con otro tipo de metodologías que ayuden al equipo como ente, ¿no? A desarrollar sus competencias, ¿sí? Claro, porque lo que hace esta metodología en cierto sentido es que termina cubriendo espacios que otras metodologías no cubren porque no están pensadas para eso, ¿sí? No están pensadas para eso. Y además, el team coaching trabaja desde la realidad de equipo. Y déjame poner un ejemplo muy sencillo. En un taller de comunicación efectiva, pues, ¿qué haces? Llegas con el equipo,
les hablas de cómo deberían comunicarse según los expertos de la comunicación y haces una serie de ejercicios, dinámicas, etcétera, para que practiquen esa manera de cómo deberían comunicarse y les enseñas una serie de herramientas que luego tienen que aplicar en su día a día. El team coaching trabaja exactamente al revés. Asistes a una reunión de trabajo del equipo, observas esa reunión, te das cuenta qué patrones de comunicación tienen y trabajas sobre esos patrones de comunicación. O sea, en otras palabras, no es que le dices al equipo cómo debería comunicarse, sino más bien le preguntas qué es lo que les está impidiendo comunicarse mejor para lograr mejores resultados. Y las respuestas que el equipo va generando a esa pregunta se van a convertir en el reto del equipo. O sea, dicho de otra manera, le ayudamos a los equipos a teorizar su experiencia real. No le traemos una teoría por muy válida que esa teoría sea. Es otro abordaje, es otra manera de trabajar. Y lo has dicho, ¿no? O sea, es que el mismo equipo teorice sobre sus propias experiencias para llegar a nuevos acuerdos, nuevos comportamientos que les faciliten, ¿no? Y que esa teoría que el equipo está generando la ponga en práctica para ver si le funciona o no y vaya haciendo ajustes y la ponga en práctica en su día a día. Pero otra cosa bien interesante de las sesiones de team coaching es que una sesión de team coaching es una sesión de trabajo del equipo, no es un curso. O sea, el equipo está hablando de su realidad, de sus conflictos, de sus estrategias, de lo que no está resolviendo, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, y a ti nos ha tocado mucho coachar, por ejemplo, equipos que están hablando de estrategia financiera, de cómo va a ser su estrategia financiera el siguiente año, pero es que nosotros no somos asesores en finanzas, nosotros lo que estamos es observando y escuchando al equipo y ayudándole a detectar patrones, por ejemplo, de toma de decisiones, patrones de cómo están generando o no procesos creativos, patrones de cómo se están escuchando o no. Pueden estar hablando de finanzas como pueden estar hablando de ventas. ¿Sí? Es un enfoque muy diferente. Y última aclaración sobre este punto. Tú hablabas de coaching grupal y aquí hay una gran confusión que sí me gustaría y me parece importantísimo aclararla. Porque uno podría decir, bueno, la traducción de team coaching, pues es coaching de equipos y hablar de coaching grupal y coaching de equipos es lo mismo. Resulta que no. No solo que no es lo mismo, es totalmente diferente. El coaching grupal, ¿qué es lo que hace? Juntan 100 personas en una sala, personas que no se conocen entre ellos, o sea, que no son un equipo, personas que tienen retos personales muy válidos, etcétera, y les hacen un proceso grupal mezclado con un proceso individual donde a veces pasan personas enfrente y los coachean en presencia de los demás, etcétera, y tiene sus excesos un poquito, pero la gran distinción entre coaching grupal y team coaching es que el team coaching es a un equipo, el coaching grupal es a un grupo de personas que no tienen ninguna interacción previa entre ellos, es una diferencia abismal, lo cual también me lleva a que en esa distinción de qué es team coaching también definamos qué es un equipo, porque por ahí empieza el tema. O sea, un equipo es un conjunto de personas con características diferentes y complementarias que tienen un objetivo común y que interactúan para lograr ese objetivo. Eso es un equipo. Muy diferente a juntar 100 personas en una sala para manejar en grupo 100 procesos individuales al mismo tiempo. No tiene nada que ver. Visto así, nuevamente seguimos, ¿no? Es el equipo, el cliente, ¿no? El equipo como tal, con estas complementariedades de formas de ser de cada uno de ellos, con sus propios talentos, lo que hace al equipo como tal, ¿sí? Y con más en ello, y esto que nos estás platicando, Ricardo, ¿cuál es el objetivo del team coaching? O sea, digámoslo en términos de coaches, ¿no? ¿Cuál es el para qué del team coaching? Hablando coloquialmente, que el equipo aprenda a ser un mejor equipo. Pero definamos qué es aprendizaje. Me encanta porque esta es sección de definiciones. Hay muchas definiciones de aprendizaje. A mí hay una que me encanta que es aprender es darse cuenta. Y desde ese darse cuenta, generar comportamientos más efectivos que me acerquen a un resultado deseado. Entonces, cuando decimos que le ayudamos a un equipo a darse cuenta o que le ayudamos a un equipo a aprender,
ese aprendizaje el equipo lo tiene que convertir en acciones efectivas. Porque si no, no fue un aprendizaje. Se quedó en una conceptualización o en una reflexión. Entonces, en el fondo, el objetivo de un proceso de team coaching, el objetivo genérico, es ayudarle al equipo a ser mejor equipo, ayudarle al equipo a obtener mejores resultados. Y si vamos ya a detalles, por ejemplo, puede ser ayudarle a un equipo a salir de una crisis. Y si quieren, definimos crisis. Crisis es una situación interna o externa que hace que el equipo pierda temporalmente el acceso a sus propios recursos, a sus propias capacidades. Como cuando nos da una gripa muy fuerte, ¿no? O sea, mis músculos siguen estando, mis huesos siguen estando, mi cabeza sigue estando, pero algo pasa que el cuerpo no se quiere parar de la cama. Es como que perdí acceso a mis propios recursos, pero esos recursos siguen estando. Y con esto que nos estás platicando, Ricardo, entonces, ¿qué hace el team coach? ¿Cuál es el rol principal del team coach? El rol principal del team coach, desde esa perspectiva, sería hacer una especie de observación activa del proceso de un equipo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos los team coaches? Acordamos con el equipo y obviamente con el líder del equipo, ¿sí? Acordamos el estar en sesiones del equipo. Pero cuidado, no es una observación pasiva, o sea, no es que asisto a una reunión del equipo, no intervengo para nada, tomo anotaciones las 2 horas de la reunión y después les hago un feedback. No, 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 porque en cierto sentido eso sería una observación pasiva. No, observación activa quiere decir observación con derecho a intervenir. Y ahí viene un concepto muy bonito, que son las intervenciones just in time. Lo que hacemos los coaches es observar al equipo, escuchar al equipo. El equipo está hablando de sus temas, de sus estrategias, de sus retos, de sus problemas, de lo que no está resolviendo, de sus ideas, etcétera, etcétera. Y tenemos derecho a intervenir, porque así está acordado con el equipo. Ahora, ¿hacia dónde se dirigen nuestras intervenciones? A que el equipo reflexione, a que el equipo responda a una pregunta, reto, a que el equipo cambie ciertos paradigmas sobre la situación que está enfrentando, a que el equipo se autoobserve en ciertos patrones que de pronto el equipo no se está dando cuenta y yo sí los estoy viendo, a que el equipo converse de otra manera. Por ejemplo, y aquí ya empezamos a hablar de herramientas, un ejercicio de retroalimentación cruzada. Todos retroalimentando a todos en presencia de todos, con X mecanismo. Todos los miembros del equipo retroalimentando a todos los miembros del equipo en presencia de todos los miembros del equipo, líder incluido. Se llama retroalimentación cruzada. Entonces, de pronto, le diseñamos al equipo una conversación en donde hacemos ese ejercicio de retroalimentación cruzada. O usamos otro ejemplo, ¿sí? Una herramienta que a ti te encanta, que viene un poco, es una adaptación del método que dicen que Disney usaba para generar ideas de todos sus juegos en Disneylandia, ¿sí? En donde de pronto el equipo tiene un reto X y de pronto le decimos al equipo, bueno, a ver, nos vamos a dividir en 3, ¿sí? 3 subequipos. Unos van a ser los angelitos, otros van a ser los diablitos y otros van a ser los fotógrafos. Claro, te van a mirar así como, ¿y este loco para dónde va? Y entonces, ¿qué hacemos? Los angelitos hagan lo que en México llaman la carta Santa Claus, o la carta al Niño Dios, dirían en Sudamérica. Describan cómo debería ser el equipo frente a los retos reales del equipo. ¿Cómo debería ser este equipo para cumplir los retos? Los angelitos. Los fotógrafos describan sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de comentario, cómo es el equipo, como una especie de radiografía del equipo. Y los diablitos, imagínense que quieren sabotear al equipo, quieren que este sea un mal equipo, un pésimo equipo, que no cumpla sus objetivos, que sea muy conflictivo. ¿Qué debería hacer este equipo para ser un pésimo equipo? Y luego generas una conversación entre esos 3 subgrupos. ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo son? ¿Y cómo no deberían ser? Y desde ahí, ¿qué tienen que dejar de hacer? ¿Qué tienen que seguir haciendo? ¿Qué tienen que empezar a hacer? Eso es lo que se llama diseñarle una conversación a un equipo. Pero si te das cuenta,
no es una dinámica, no es una práctica, es un diseño de una conversación sobre algo muy retador para ese equipo en ese momento, que es definir cómo debe ser y cómo debe dejar de ser para vencer sus retos. Son ejemplos de intervenciones de team coaching. De herramientas que usamos en durante el herramientas proceso, usar, ¿no? exactamente. Claro, claro. Oye, Ricardo, y bueno, retomando, ¿no? Esto, ¿en qué casos conviene, ¿no?, hacer un proceso de team coaching? Ya dijiste hace un momento que cuando un equipo está en crisis, pero bueno, no hay que llegar, ¿no? Claro. Al extremo, sino para ¿cuándo? ¿Cuándo es ¿En conveniente qué hacer un casos? proceso de team coaching? Ok, o a qué tipo de equipos. Por ejemplo, equipos de proyecto. Un equipo de proyecto es como una selección de fútbol. Excelentes individualidades que vienen de excelentes equipos, pero ahora tienen que trabajar juntos bien y rápido porque además el proyecto cuesta mucho dinero. Es impresionante cómo en proyectos de millones y millones de dólares no se le invierte a hacer un trabajo de team coaching con ese equipo del cual van a depender esos millones de dólares. Entonces, un equipo de proyecto es súper coachable. Ni qué decir un equipo en crisis. Un equipo en transición. Por ejemplo, un equipo en el que se fue su líder y ahora tiene un líder nuevo. Es la transición del equipo hacia un nuevo liderazgo. Un equipo en duelo. Pasó mucho durante la pandemia. Equipos que se redujeron y pasaban por procesos de duelo. Un equipo gerencial. Un equipo gerencial es súper coachable. Los gerentes solo se reúnen, solo se ven todos los gerentes juntos los lunes de 8 a 10 de la mañana. Pero es que de esas 2 horas depende la planeación de toda la semana. Y la interacción de esos 8 gerentes es importantísima para el éxito de la organización. Una junta directiva es súper coachable. Equipos multiculturales. El 50% de los conflictos de un equipo son por la no aceptación del estilo de los demás. Los equipos multiculturales son muy coachables porque muchas veces vemos la diferencia como un obstáculo para el equipo. En vez de ver la diferencia de culturas, diferencia de perfiles, diferencia de estilos de trabajo, de verla como un potencial del equipo. O sea, el diferente es un potencial para mí, el interactuar con el diferente, pero también lo puedo ver como un problema. Entonces, esos equipos también son súper coachables. Equipos que están enfrentando situaciones totalmente nuevas, y pasó mucho en la pandemia. Un equipo muy cohesionado, son el club de los buenos amigos, se llevan súper bien, muy asertivos en su comunicación, pero están enfrentando un escenario totalmente nuevo que no entienden. Es muy coachable también eso. Entonces, son como ejemplos de posibles situaciones en donde ameritaría un proceso de team coaching. Claro, ¿no? Sí, en ese desarrollo, ¿no?, de integración de competencias de los miembros de cada uno de los equipos por el momento, ¿no?, que cada uno de ellos esté pasando. Y retomando nuevamente esto, Ricardo, sobre todo en esta intención de que es el cliente, es el equipo, y el equipo incluido el líder, ¿no? Esto creo que hay que resaltarlo mucho porque de pronto se cree que el proceso de team coaching es mandar al equipo y el líder no está presente. Platícanos un poquito sobre esta distinción. Sí, con mucho gusto. A ver, el equipo sin el líder, y el líder me refiero al líder inmediato del equipo, no el presidente de la organización, sería como el equivalente de que fuéramos al médico y le dijéramos, oiga, doctor, mire, vine a que me diagnostique, vine a que me examine, pero hay un pequeño detalle, no traje a mi cabeza porque andaba muy ocupada, entonces solo del cuello para abajo. Entonces vengo a que me diagnostique, vengo a que me ayude, pero hoy mi cabeza no pudo venir, vine solo del cuello para abajo. Es el mismo principio. Una de las premisas del team coaching es no hay sesión si el líder del equipo no está presente. Y eso tiene 1000 razones. Por ejemplo, ¿qué pasa si el equipo tiene una serie de quejas? De quejas que se salen del círculo de influencia de los miembros del equipo. Si no está el líder presente, ¿quién se quedó con esas quejas? El team coach externo. Y entonces ahora te convertiste en mensajero de las quejas del equipo, cuando tú eres de fuera del sistema. Veámoslo al revés. ¿Qué pasa si es una sesión en donde el equipo está generando ideas de cómo resolver algo?
Pero las ideas son muy buenas, pero se salen del círculo de influencia del equipo y del círculo de autoridad del equipo. Entonces, como decía Eric Fromm, ¿no? ¿De qué sirve vivir en una sociedad en donde todo el mundo puede expresarse si nadie nos escucha? Entonces es el mismo principio. ¿De qué sirve que me digan hagamos una tormenta de ideas si mis ideas no las está escuchando nadie con el nivel de autoridad y de influencia para hacer algo con esas ideas? Entonces, el líder del equipo obviamente es un recurso importantísimo del equipo, pero también muchas veces el líder del equipo es el causante no voluntario de ciertas problemáticas del equipo. Entonces, por todas estas razones y algunas otras, en una sesión de team coaching tiene que estar el líder presente. Tiene que estar el líder presente. Hay excepciones a la regla. Por poner un ejemplo, un equipo que tú quieres hacer un ejercicio de lo que se llama retroalimentación vertical, el equipo retroalimentando al líder, pero es un equipo que no está acostumbrado a retroalimentar a su líder, el líder no está acostumbrado a ser retroalimentado por el equipo, de pronto hasta, qué sé yo, le tienen miedo al líder. Entonces, de pronto haces una sesión dentro de un proceso más amplio, solo con el equipo sin el líder, para ayudarles a preparar la retro que luego le van a dar al líder. Sería como una excepción a la regla de que siempre está el líder presente. Pero yo te diría, y contigo hemos vivido muchos procesos de este tipo, el 99% de los procesos y de las sesiones tiene que estar el líder presente. Y hemos llegado a suspender sesiones porque el líder no llegó. El líder mandó a decir que llega en media hora. Bueno, entonces la sesión se demora media hora en empezar. Y tomando nuevamente esto entre el equipo y el líder forma parte del equipo, es la cabeza, ¿no? En la metáfora que nos planteaste, ¿no? Del equipo. ¿Cómo saber cuándo hay que hacerle coaching al equipo y cuándo hay que hacerle coaching al líder? Claro. Qué buena pregunta. Bueno, primero, y de una vez voy a adelantarme a otro punto. A ver, un equipo, discúlpenme, un equipo puede ser coachado por su líder, puede ser coachado por una persona de la misma organización, pero que no tiene autoridad directa con ese equipo. Por ejemplo, alguien del área de gestión humana, o puede ser coachado por un coach externo contratado para hacerle coaching a ese equipo. Los tres esquemas son totalmente válidos con sus ventajas y desventajas. Entonces, ¿un líder puede hacerle coaching a su propio equipo? Claro que sí. Es más, no puede no hacérselo, porque parte de tu rol del líder es coachar a tu equipo. Certificado o no certificado, pues no puedes no coacharlos. ¿Sí? Inclusive Ken Blanchard, en su cuadrante de liderazgo situacional, uno de los cuadrantes se llama coaching. Y él define coaching algo así como cuando yo ya sé que alguien sabe algo, entonces lo observo en la práctica y lo retroalimento. Por ejemplo, soy un gerente comercial, salgo con mis vendedores, los veo vender y los retroalimento, porque ya tienen las técnicas de venta. Eso se llama coachar en términos de liderazgo. Entonces, claro que un líder puede coachar a su equipo, pero muchas veces los equipos enfrentan situaciones que tienen que ver con el líder también. Entonces, ahí es muy importante que ese equipo sea coachado por alguien de fuera del equipo. Puede ser alguien de la misma organización. O a veces es mejor que sea alguien externo a la organización. Por ejemplo, equipos de muy alto nivel. Imagínate que tú eres la gerente o, bueno, en México diríamos la directora del área de gestión humana y eres una super coach. Sí, pero de pronto toca coachar al equipo directivo de la organización que en el organigrama están por encima de ti. No te van a permitir ser el coach de esa reunión, hasta por un tema de confidencialidad de la información. No porque no tengas la capacidad de ser coach, sino porque tu rol en el sistema hace que haya ciertas cosas confidenciales que no están en tu ámbito, digámoslo así. Entonces, creo que uno de los grandes retos que tenemos los team coaches es saber cuándo un equipo necesita team coaching o de pronto necesita otra cosa. O de pronto necesita team coaching, pero además otras cosas. Puede ser que necesite team coaching y además necesite un muy buen curso de reuniones efectivas, ¿por qué no? Puede ser que necesite team coaching, pero además un buen curso de comunicación efectiva, ¿por qué no?
Puede que necesite team coaching y además un proceso de planeación estratégica. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que es una cosa en vez de la otra? Y la otra, que esa es una gran pregunta para los coaches, es, ¿ese equipo necesita coaching o el líder necesita, o mejor, ese equipo necesita team coaching o el líder necesita coaching ejecutivo o las dos cosas? Y si son las dos cosas, ¿cuál primero, cuál después? ¿O los hacemos en paralelo? ¿Los hace el mismo coach o mejor que sean coaches diferentes? Son una cantidad de preguntas que surgen de esto. Pero, y un poco volviendo a tu pregunta, yo lo resumiría así. Si el equipo es víctima, entre comillas, del estilo del líder, de pronto no tiene sentido hacer team coaching si antes no se hace un muy buen proceso de coaching ejecutivo con el líder. Normalmente los procesos de team coaching se hacen cuando el equipo es parte del problema, pero a su vez es parte de la solución. Pero a veces los equipos son una especie de víctima pasiva de ciertos estilos de liderazgo. Ahí no sé qué tan conveniente sea hacer directamente un proceso de team coaching. Esto suena muy fácil, en la práctica es mucho más complejo. Entre otras cosas, sería un suicidio hacer un proceso de team coaching sin un muy buen diagnóstico previo. Exactamente para ver si lo que el equipo necesita es eso o es otra cosa. Claro, claro, ¿no? Bueno, y ya nos platicaste, ¿no? Entonces, sobre estas herramientas que se puede apropiar el líder, pero que en ocasiones no puede ser el mismo líder el coach del equipo, el team coach, ¿no? A veces no No resulta conveniente. ¿Dónde está ese límite, no? O sea, ese umbral que dices, ¿cuándo puedo hacer algo de team coaching con mi equipo siendo un líder y cuándo es conveniente que llegue la persona de fuera? Ok. Entonces, ahí me gustaría, dentro de esas definiciones de las que hablábamos, definir qué es un líder coach. O sea, en el fondo, ¿qué es un líder coach? Es un líder que no solo se enfoca a que el equipo obtenga resultados a corto plazo, sino también se enfoca a que el equipo y cada uno de sus integrantes se desarrollen a largo plazo. O sea, el líder coach es un líder que entiende que todo líder tiene dos grandes objetivos. Uno, que el equipo obtenga resultados y el otro, que el equipo se desarrolle. Entonces, las herramientas de team coaching también le pueden ayudar al líder para, por ejemplo, convertir una reunión de trabajo en una reunión de aprendizaje, sin que deje de ser una reunión de trabajo. Por ejemplo, para ayudarle a su propio equipo a destrabarse y ser mucho más proactivos y mucho más creativos frente a ciertos retos. Claro, ahí hay herramientas de team coaching que ayudan mucho. Pero a veces la problemática del equipo tiene que ver con interacciones líder-equipo y a veces tiene que ver con puntos ciegos que el mismo líder no se está dando cuenta. Ahí es muy conveniente que haya un externo observando. ¿Sí? Okay. Entonces, depende de qué tipo de situación estamos hablando. Yo diría que el líder como coach, claro, que puede hacer muchas cosas. Y inclusive, y entrando un poco ya en el terreno de la certificación de Team Coaching, por ejemplo, esa certificación, vemos que vienen mucho, por ejemplo, gerentes comerciales. Y yo a veces les preguntaba, bueno, ¿y tú por qué quieres formarte como Team Coach? Me decía, mira, muy sencillo. No es lo mismo coachar un equipo administrativo donde tienes a las personas en el escritorio de al lado, aunque últimamente no tanto, y que están haciendo procedimientos como muy definidos, muy estructurados, a tener un equipo comercial que están regados por toda la ciudad o por todo el país, en donde tienes que tener un estilo de liderazgo muy empoderado, pues porque ellos necesitan ese empoderamiento para poder ser buenos comerciales. Entonces, un estilo de liderazgo muy diferente, más tipo coaching. ¿Sí? Entonces, yo creo que un líder también debería ser coach de su gente. Sin embargo, un líder tiene que ser como muy asertivo en reconocer cuándo necesita el apoyo de un externo. Okay. Y entonces hay ciertas facetas de la dinámica de los equipos en donde es muy conveniente que sea un externo el que venga a coachar esas sesiones. Entre otras, para ayudarle al líder a ver cosas que de pronto el líder no está viendo. Hay un ejemplo muy concreto, y hablando de anécdotas, un líder que nos tocó en un equipo,
El líder era muy democrático, le encantaba que todo el mundo opinara. Pero pasaba un fenómeno interesantísimo. 3 personas levantaban la mano. Voy a poner un ejemplo. Personas que están aquí. Eva, Raúl y Roberto levantaban la mano. Y entonces el líder le decía a Eva, bueno, a ver, Eva, ¿cuál es tu opinión de lo que estaban hablando? Y entonces de pronto Eva decía, bueno, yo en realidad creo que esa no es la mejor manera de hacerlo, sino que deberíamos hacer X. O sea, como que Eva proponía otra cosa. Ese líder, que era muy democrático, le encantaba escuchar a su gente, cuando termina de hablar Eva, se acordaba que Raúl también había levantado la mano de segundas. Entonces le decía a Raúl, bueno, ¿y tú qué opinas? Entonces el comentario de Raúl era lo que opinaba sobre lo que el líder había dicho, no sobre la propuesta de Eva. Y luego le daba la palabra a Roberto, que había levantado la mano de terceras, y el comentario de Roberto no tenía nada que ver con el comentario de Raúl ni con el comentario de Eva. Entonces se estaba dando un fenómeno interesantísimo. Este líder, entre más permitía que su gente hablara, menos escuchados se sentían. Y Eva, Raúl y Roberto terminaban frustrados porque no recibieron ningún feedback a sus propios comentarios. ¿Tú crees que ese líder se va a dar cuenta de que está generando ese patrón? Él al contrario, él está quien levante la mano le doy la palabra, quien levante la mano le doy la palabra, pero no se daba cuenta que estaba provocando el efecto contrario. Ese tipo de cosas es muy difícil que alguien se dé cuenta. Ahora, cuando estás desde afuera observando una sesión, es como cuando estamos en el estadio en la tribuna, ¿no? Que uno dice, ay, ¿por qué no le pasó la pelota? Bueno, desde la tribuna se ve un poco más fácil, ¿no? Sí. Recuerdo muy bien esta anécdota que acabas de compartirnos, Ricardo. Y bueno, para antes de entrar, ¿no?, a lo que es la certificación, redondeando esto que hemos platicado, ¿cuál es el beneficio de esta metodología en los equipos? A ver, últimamente se habla mucho de algo que se llama seguridad psicológica, que tiene que ver con generar ambientes donde las personas puedan decir asertivamente lo que piensan y lo que sienten. Entonces, hay un cuadro muy interesante que muestra cómo cuando un equipo tiene alta seguridad psicológica, o sea, tiene un escenario de seguridad psicológica, y esto tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo de su jefe, y a su vez tiene un alto compromiso sobre los retos, ese equipo entra en zona de aprendizaje. Si el equipo tiene mucha seguridad psicológica, pero bajo compromiso ante los retos, entra en zona de confort. Si el equipo tiene un alto compromiso ante los retos, pero baja seguridad psicológica, o sea, que las personas no pueden hablar abiertamente, entra en estrés, y puede ser un estrés que lo bloquee. Pero si se da esa seguridad psicológica y a su vez un alto compromiso frente a los retos, el equipo entra en zona de aprendizaje. Entonces, mucho de lo que hacemos en las sesiones de Team Coaching es generarle al equipo escenarios de seguridad psicológica, donde puedan hablar abiertamente de sus conflictos, de sus retos, de sus paradigmas, de cómo ven la situación, puedan generar, como un cliente nuestro, lo recordarás, que decía que le encantaba generar caos productivo en las discusiones con el equipo. Y que esa seguridad psicológica y esa asertividad en la comunicación haga que el equipo entre en zona de aprendizaje. Aclarando que como aprendizaje, como decíamos hace un rato, hablamos de aprendizaje en el sentido de darse cuenta y desde ese darse cuenta generar comportamientos más efectivos. No hablamos de aprendizaje como recibir conocimientos y asimilar. No, no, no. Estamos hablando aquí de un aprendizaje que nace de la reflexión y de la autoobservación. Hay un fenómeno bien interesante. Para que un equipo se autoobserve y aprenda, necesita un externo que dirija ese proceso de autoobservación. Es muy difícil que un equipo se autoobserve o que un líder se autoobserve sin la presencia de un externo que lleve ese proceso, como un metaobservador. Sí, en segunda posición, ¿no? Lo estoy observando con tal. Y en tercera y hasta en cuarta. Claro. ¿No? Sí. Y Ricardo, entrando ya a lo que es la certificación, ¿no?, que ofrecemos, platícanos cómo es este aprendizaje en la certificación. O sea, ¿por qué vale la pena formarse como Team Coaches? ¿Qué es la diferencia de otras técnicas, herramientas, ¿no?, que también están ahí en promociones?
Lo primero que yo diría, y estoy seguro que aquí en el auditorio hay muchos colegas coaches, es tenemos que respetar la profesionalización. Así como nos certificamos como coaches por respeto a la profesión de coaching, quienes sean coaches, o estudiamos X carrera por respeto a esa carrera y para poderla ejercer, es el mismo principio. Si nos vamos a meter a hacerle coaching a un equipo, tenemos que especializarnos, tenemos que profesionalizarnos, tenemos que formarnos en team coaching, no hacer un Frankenstein de herramientas que vienen del coaching individual, de la consejería de esto y aquello, y con eso armo una especie de modelo Frankenstein. Porque el team coaching existe y existe desde hace muchos años y tiene sus propias metodologías y tiene sus propias herramientas. Entonces, lo primero que yo diría es la gran importancia de profesionalizarnos, ¿sí? Para realmente ser congruentes con aquello que estamos haciendo. Entonces, desde ahí, ¿a quiénes yo les recomiendo que se certifiquen como team coaches? Bueno, primero, coaches individuales que son muy buenos haciendo life coaching, muy buenos haciendo coaching ejecutivo, que quieren entrar al mundo de los equipos y solo tienen herramientas de coaching uno a uno. O sea, que ver el team coaching como una especialización del coaching. Digamos que esa es una de las facetas de quienes deberían certificarse. Si ya eres coach, trabajas con organizaciones, etcétera, oye, pues ten un nuevo servicio en tu repertorio, porque así como trabajas con ejecutivos, ¿por qué no vas a trabajar con los equipos de esos ejecutivos? ¿Sí? Pero para eso se necesitan otro tipo de herramientas. Que si hacemos un símil con la psicología, sería un poquito la diferencia entre hacer terapia individual y hacer terapia familiar. Si tú vas a hacer terapia familiar, tienes que especializarte en terapia familiar. Porque en terapia familiar, tu cliente es la entidad familia, no cada uno de los miembros de la familia. Ok. Pero también personas que ya interactúan como equipos desde otros roles. Por ejemplo, consultores, capacitadores, expertos en outdoor, expertos en team building, expertos en equipos de taller, expertos en talleres de comunicación efectiva, expertos en talleres de solución creativa de problemas. Porque con el team coaching van a aprender una metodología de cómo acompañar los procesos que disparan con las metodologías que ya tienen, que muy seguramente son metodologías de una sola intervención. ¿Sí? Y tú lo has visto en la certificación, por ejemplo, hemos tenido gerentes de calidad, gerentes de seguridad. Un gerente de seguridad nos decía, miren, ¿por qué yo estudio team coaching? Pues porque yo me la paso interactuando con equipos dentro de mi misma organización y no solo es dándoles cursos de seguridad, yo necesito que ellos aprendan de sus propias experiencias con la seguridad, que sean equipos aprendientes. ¿Sí? Y lo mismo, gerentes de calidad, gerentes de innovación, que son como los promotores internos en una organización de ciertos valores que implican aprendizaje. La innovación implica aprendizaje, la calidad implica aprendizaje, la seguridad implica aprendizaje. Y ni qué decir capacitadores, consultores, que ya trabajan con equipos, pero que normalmente, y yo también soy capacitador, consultor, etcétera, conferencista, lo que quieras, en ese sentido, y creo que todos adolecemos de la misma frustración. Llegamos con un equipo, nuestro taller de 16 horas, hacemos bellezas, durante el taller el equipo hace bellezas, y ya, y se acabó el taller, y al final pues les damos la bendición y que les vaya bien, y a ver cómo le hacen para poner en práctica lo que vimos en el taller. Y luego después tiempo después nos damos una vuelta, y la curva volvió a bajar. No fue porque mi curso fue malo, no fue porque mi conferencia fue mala, no fue porque mi intervención fue mala, fue porque fueron intervenciones de un one shot, como dicen los americanos, de una sola vez. Y detonamos un proceso que luego no teníamos herramientas para acompañar ese proceso en la realidad de ese equipo. Entonces, creo que desde ahí es que entra la necesidad de profesionalizarse como team coach. Y ni qué decir para gerentes, directores de recursos humanos. Mira, tú lo conoces, decimos el milagro, pero no el santo, vicepresidente de recursos humanos de una empresa de casi 20,000 personas, en algún momento deciden entrar al mercado soviético, no, ruso.
Y entonces hacen una reunión en España del equipo de Latinoamérica, directivos del equipo de Latinoamérica y del equipo de España, iban a irse un mes a Rusia para estudiar el mercado ruso, para invertir en el mercado ruso. Entonces era el gerente de mercadeo de Latinoamérica, el gerente de mercadeo de España, el gerente de recursos humanos sí, y el de España. Y se reunió en una semana en España antes de irse a Rusia. Bueno, esta persona, sí, que pues además de que es un excelente director y muy experimentado en recursos humanos, también es team coach. Lo primero que hizo antes de entrar en estrategias y todo en España fue preguntarles cómo se sienten con el hecho de irse un mes a Rusia. Esa pregunta, contestar esa pregunta les llevó el primer día de los 7 días en España. Y hubo personas que hablaron de que nunca habían estado 30 días fuera de su casa. Hubo personas que dijeron, es un absurdo que le invirtamos tanto al mercado ruso cuando todavía no nos hemos fortalecido en Latinoamérica. Y se generó una conversación espectacular de un día solo por la pregunta de cómo se sienten con este reto. Volviendo, ¿no?, a la pregunta justo a tiempo, ¿no? Hizo justo a tiempo la pregunta prohibida que nadie quería hacer. Y él decidió no entrar con estrategias y coordinémonos, sino cómo se sienten frente a este reto que se nos viene encima. Y generó una conversación de un día completo. Y valió oro esa conversación. Y retomando, Ricardo, nuevamente, platícanos más de qué es lo que aprendemos en la certificación. Por supuesto, hacer team coaches, herramientas, pero ¿cómo es esta formación de la certificación de team coach? Tiene que ver con las principales características de un equipo de alto desempeño. O sea, un equipo de alto desempeño es un equipo muy abierto al aprendizaje, muy abierto a aprender de sus propias experiencias. Entonces, una de las cosas que hacemos en la certificación es herramientas de cómo ayudarle a un equipo a ser un equipo aprendiente, a ser un equipo que aprenda a observarse, a reflexionar, a aprender de sus propias experiencias. Las acertadas, las fallidas, las nuevas, las viejas, ¿sí? O sea, ¿cómo ayudarle a un equipo a ser un equipo aprendiente? Que es muy diferente a un equipo que toma muchos cursos. También vemos muchas herramientas de cómo ayudarle a un equipo a ser un equipo creativo. O sea, un equipo que se autocuestione en sus propias estrategias de cómo está enfrentando sus retos y que genere nuevas alternativas. Y acordémonos que la multiplicidad de ideas es la consecuencia de la multiplicidad de miradas, por no decir de la multiplicidad de paradigmas. Entonces, y eso se aprende, porque la creatividad es un método, la creatividad no es una intención. Entonces, no solo se trata de decirle a un equipo, a ver, ¿a quién se le ocurre tal, qué nuevas cosas se les ocurren? No, ¿qué herramientas específicas hay para ayudarle a un equipo a ser un equipo creativo? ¿Sí? Por ejemplo, saber detectar si la emoción del equipo en el momento es o no un buen piso para las ideas. Porque pedirle a un equipo que tenga ideas es como pedirle que salte. El piso tiene que ser sólido, si no, ¿cómo van a saltar? Si un equipo está frustrado, no va a generar buenas ideas, porque la emocionalidad no le está ayudando. Entonces, de pronto, en vez de meterlos en marco creativo, conviene meterlos en marco aprendizaje. O sea, que revisen qué están aprendiendo de lo que están enfrentando antes de que hablemos cómo lo van a resolver diferente. Eso tiene que ver con diálogos estratégicos, se ve mucho en la certificación. Cómo ayudarle a un equipo a que sea un equipo aprendiente, cómo ayudarle a un equipo a que sea un equipo creativo, cómo ayudarle a un equipo a que sea mucho más maduro en su comunicación. Que su comunicación sea no tan constructiva que no sea asertiva, no tan asertiva que no sea constructiva. ¿Cómo ayudarle a un equipo a tener una comunicación mucho más asertiva con su propio líder? Son como los grandes comos de todas las herramientas que vemos en la certificación. Claro, claro. Y déjame sumarle a esto, ¿no? Sobre todo desde el rol del aprendiz, ¿no? De yo como exalumna de esta certificación que he tenido. Hace como 10 años y ahora sí. mano derecha de la certificación.
Sí, gracias, sí. Pero que siempre es, bueno, ¿qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Qué hay, no? En este proceso. Y es algo que a mí de verdad, ¿no? De verdad me llena de alegría y de entusiasmo el corazón, ¿no? Porque esta certificación es un aprendizaje, ¿no? Yo le llamo a tres bandas, ¿sí? Porque por un lado somos alumnos, ¿no? De la certificación donde vamos a aprender las herramientas, bueno, conceptos, ¿no? Discusiones que hay sobre los temas, ¿sí? Digamos, mentales. Pero al mismo tiempo, y eso es algo muy bonito, se generan equipos de proyecto dentro de la misma certificación. Entonces, ahí tenemos el aprendizaje de ser miembros del equipo. Claro. Y un equipo que tiene un reto real, que tiene que cumplir durante el proceso de la certificación, Claro. y que como todo equipo de proyecto, bueno, tiene sus fases, ¿no? Que ya lo decía Tuckman. La formación, surge el conflicto, o sea, nos ha tocado vivirlo, ¿no? En estos procesos de la certificación que hemos tenido, y luego cómo se normaliza y cómo llega al desempeño, ¿no? Y que, bueno, lo podemos visualizar en 4 meses que dura una certificación de Team Coaching. Y por el otro lado, estás también practicando las herramientas del Team Coaching. Es decir, Claro. trabajamos, ¿no? Con el equipo real que formamos ahí en la certificación. Qué bueno que lo comentas, ¿no? Porque en la certificación no usamos role-playing, no usamos simulaciones. A ver, yo a veces bromeo y digo, bueno, a ver, hoy vamos a ver herramientas de manejo de conflictos. Entonces, ustedes hagan como que están conflictuados y yo hago como que los desconflictúo. No, pues ahí lo que estamos practicando es actuación. No, lo que hacemos en la certificación, tú lo estás comentando, es dividimos a los alumnos en equipos de proyecto, realmente tienen que hacer un proyecto en esos 4 meses y entonces sus reuniones se convierten como en un laboratorio de aprendizaje y esas reuniones son coachadas y entre otras cosas, así practican los alumnos y los demás estamos observando las reuniones y retroalimentándolas. Entonces es muy bonito porque aprendemos desde las 3 posiciones de la PNL, de la programación neurolingüística. Aprendemos team coaching recibiendo team coaching, entonces de pronto uno está en la reunión y dice, ve qué interesante lo que me pasó cuando el team coach hizo tal cosa, qué interesante lo que le pasó a mi equipo cuando el team coach hizo tal cosa. Entonces aprendemos recibiendo team coaching, aprendemos haciendo team coaching porque nos va a tocar a los alumnos coachar reuniones de otros equipos de proyecto dentro de la misma certificación y aprendemos observando desde afuera procesos de team coaching porque todos los demás somos observadores. Otra cosa muy bonita ahora que ya las certificaciones volvieron a lo presencial es que cuando los equipos se reúnen fuera de aula, les recomendamos que la reunión sea virtual. Y entonces también practicamos algo que es bastante retador, que es hacer team coaching a distancia en sesiones virtuales. Entonces, sí, tú lo estás diciendo, o sea, es una certificación, y esto lo quiero aclarar sin falsa modestia, nuestra certificación lleva más de 15 años. Tenemos más de 80 generaciones en 9 o 10 países de Latinoamérica, incluyendo Hispanoamérica, incluyendo España. O sea, es un modelo muy trabajado, muy trabajado, ¿sí? Y llevamos muchos años en este mundo del team coaching. Y a eso es a lo que me refiero con profesionalizarnos. Y creo que ese es el principal mensaje. Si nos vamos a meter a coachar equipos, profesionalicémonos. Profesionalicémonos y, como dicen mis amigos argentinos, cuidado con andar guitarreando. O sea, armamos, integramos y hacemos un Frankenstein y claro, de muy buena voluntad, pero hay métodos, hay herramientas específicas para cada cosa, ¿no? Claro. Y un poquito más sobre la logística de la certificación, ¿no? O sea, ampliarles aquí a los que están presentes antes de darles Con la todo, palabra para preguntas, ¿no? claro. ¿Cuánto dura? ¿Dónde? ¿Cómo? No sé. Sí, con todo gusto. Y aquí, si quieres, sí, lo comentamos. Discúlpenme, aquí tenía otro slide, pero me lo salto porque no tiene mucho sentido en este momento. Ok, si quieren voy comentando y tú también, si quieres comentar, y abrimos ya espacio a preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, la certificación ya como tal, ¿sí? ¿Cuánto dura? Dura 64 horas aula y 64 horas de prácticas supervisadas.
Hay dos modalidades, presencial o virtual, ¿sí? La presencial, viernes y sábado, todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, una vez al mes por 4 meses. O sea, son 2 días al mes por 4 meses. Esa es la presencial. La virtual, que es otro grupo totalmente aparte, el grupo virtual. La intensidad horaria es un poco diferente, pero igual también son 64 horas aula y 64 horas de práctica. Y es los viernes en la tarde y los sábados en la mañana, una vez cada 15 días. Terminan siendo también 16 horas al mes. Por un tema el mundo virtual, pues la curva de cansancio es diferente. Entonces la intensidad horaria es diferente, pero el número de horas es el mismo. ¿Sí? Eso en cuanto a la duración de la certificación. Fechas de inicio presencial. Bueno, aclaro que esto es horario Ciudad de México, porque yo sé que aquí en esta conferencia pues tenemos personas de diferentes partes. Entonces, es horario Ciudad de México. Las próximas certificaciones que empezamos ya en el siguiente mes. En Guadalajara, 17 de marzo. En Ciudad de México, presencial, ¿sí? Presencial, finales de marzo, 31 de marzo, y el grupo virtual empieza el 14 de abril. Esa es como, digamos, como la estructura general de la certificación. Claro, y además, digo, sumándome a esto, es muy contentos porque después de este tiempo de pandemia, pues vamos a volver a estar con la certificación presencial, ¿no? Que, bueno, a todos nos mandó al mundo virtual, ¿no? Esta situación, pero creo que también en la actualidad ya estamos ávidos de cuerpos, ¿no? Volvernos a ver, volvernos a trabajar, ¿no? En este sentido, entonces estamos muy contentos de arrancar nuevamente con la certificación presencial, sin hacer a un lado la virtual, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Aquí estamos acelerados. Y bueno, pues no sé si quieras hacer algún comentario más, Ricardo, o abrimos en este momento las preguntas que Me aquí gustaría, el claro que auditorio sí. tenga. Claro que sí, Si tienen encantado. alguna pregunta, les agradecemos que nos las hagan por el chat para atenderlas con mucho gusto. Con todo gusto, si quieres, solo un comentario y ya de ahí en adelante abrimos a preguntas, todo lo que quieran preguntar. No, tampoco prometemos tener todas las respuestas, pero lo único que sí les aseguramos es que nuestras respuestas les van a generar nuevas preguntas. Eso sí es un hecho. No, lo único, y si quieres lo dejamos ahí, quien nos quiera escribir. Si son preguntas de tipo académico, etcétera, por favor directamente me escriben, siempre contesto, me demoro, pero siempre contesto. Y si son preguntas ya más de la certificación, etcétera, precio, formas de pago, fechas, todo eso, al mail de InfoSG Talent. Estos son nuestros datos principales para la certificación de Ciudad de México y la certificación virtual. Y en el caso específico de Guadalajara, ¿sí? Ahí directamente con mi estimado Carlos Aguirre de Factor Organizacional, que es el organizador en Guadalajara. Entonces, ahorita vamos a abrir a preguntas y luego pues volvemos a abrir este slide para que lo tengan ahí sus datos y todo, y si no, hagámosle como alguna vez me enseñó mi hija, que yo no sé, yo tan viejo y no me había dado cuenta de algo tan sencillo, que era con el celular sacarle una foto. Creo que ese truco lo aprendí ya bastante canoso. Pues, Sonia, si quieres, Pues hablamos. aquí abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer. Puede ser sobre la certificación o en general de lo que hemos charlado. Pues adelante, escuchamos. Algo que les haya inquietado, que quieran que amplíe Ricardo. A veces cuando no hay preguntas uno dice, bueno, o todo quedó muy claro o nada quedó claro.
Cuéntenme, a ver, ¿qué les resuena en este momento de todo lo que escucharon, etcétera? ¿Qué les resuena? ¿Qué les hace sentido? ¿Qué no les hace sentido de todo lo que estamos comentando? Si Ricardo, quieren aquí hay una pregunta de Alfredo Barreto, que hay una pregunta. Muchas gracias. Y dice, ¿cómo son las prácticas supervisadas? Ok. Claro, aquí supervisado quiere decir observado y retroalimentado, ¿sí? Entonces, en los módulos siempre hay reuniones de equipo. O sea, aprendemos X herramientas, etcétera, y los equipos de proyecto, para que avancen en sus proyectos, pues se reúnen en el módulo. Y esas reuniones son observadas por el resto de los alumnos. Está un alumno practicando como team coach de la reunión. Y observamos, retroalimentan los alumnos, retroalimentamos los instructores. Y cuando son fuera de aula, porque de pronto el equipo de proyecto dice, bueno, no nos vamos a esperar hasta el siguiente módulo, sino decidimos reunirnos el miércoles a las 6 de la tarde para que avance el proyecto, lo único que les pedimos es que no pueden reunirse si no hay un team coach presente, para que se cumplan los dos objetivos, que por un lado el proceso avance, el proyecto avance, pero por otro lado sigamos aprendiendo de team coaching, porque esas reuniones son como el laboratorio de aprendizaje. Entonces, usamos una figura que se llama el shadow, ¿sí? Que es una persona que asiste a la reunión, que puede ser otro alumno, podemos ser los instructores, depende, estoy hablando fuera de aula, y observa la sesión y también la retroalimenta, y bueno, ya hay unos formatos, etcétera, pero bueno, tampoco quiero entrar a tanto detalle. Entonces, a eso se refiere con sesiones supervisadas, que son observadas y retroalimentadas, ¿sí? O sea, la persona aprende haciendo team coaching, pero también aprende porque el equipo cliente lo retroalimente, porque los observadores lo retroalimentan, o el shadow lo retroalimenta. A eso se refiere, ¿no? Y hay pues hay como un mecanismo bien definido en ese sentido. Y ahí era donde decía que aprendemos desde las 3 posiciones de la PNL, ¿no? O sea, aprendemos recibiendo coaching, aprendemos haciendo coaching y aprendemos observando procesos de coaching de terceros. Creo que por aquí hay más preguntas. Sí, por ahí estoy viendo varias preguntas por el chat. No sé si Olvin o... Hay algunos comentarios. Jesús Arzate nos dice, muchas gracias, enviaré correo para solicitar información respecto a los costos. Eva dice, gracias. Eva, aquí estás. Yo quería entender sobre el concepto, me quedó claro, es muy interesante y quiero redefinir mi práctica y probablemente incorpore team coaching. Saludos, Ricardo. Muchas gracias, Eva. Gracias, Eva. Y Raúl Chique nos dice, muchas gracias. Entonces, Ok, sí, con muchísimo gusto. Están preguntando sobre costos, con mucho gusto. La certificación tiene para residentes fuera del país. La certificación cuesta $2,900, todo incluido. Cuando digo todo incluido es las sesiones, la supervisión, la certificación, digamos, el proceso de certificación, el aval, todo el paquete, ¿sí? Y en pesos mexicanos son 58,000 pesos más IVA. Es como el paquete. Entonces, hay diferentes modalidades de pago, desde pago anticipado con descuento especial. A propósito, quienes están en esta conferencia van a tener también ese descuento especial, aunque ya venció la fecha del prepago, pero por estar en esta conferencia. Hasta pagar en 2 cuotas, una antes de empezar y la otra a la mitad de la certificación, y hasta uno que es pago modular antes de cada módulo. O sea, hay como diferentes modalidades de pago. Con todo gusto, para no entrar, digamos, en tanto detalle en ese sentido, escríbanos y les mandamos con muchísimo gusto esa información detallada. Quienes están en territorio mexicano, pues, y como decía Sonia, ya que desde el año pasado ya estamos volviendo a lo presencial, pues vale la pena desde todo punto de vista retomar eso presencial. Ahí sí les recomendaría que la tomen presencial. Y quienes están en terceras partes, pues bueno, obviamente la certificación virtual es exactamente la misma. Lo único que cambia es la intensidad horaria, pero
pero es exactamente las mismas prácticas, todo es igual, solo que virtual con las ventajas y desventajas de lo virtual, ¿no? No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. No, bueno, aquí tenemos nada más un mensaje de Socorro Cárdenas, que nos envía muchos saludos. Gracias, Soco, igualmente. Gusto estar Muchas escucharte gracias. por acá, leerte. Muchas gracias. Soco es una exalumna que además me encanta porque es de esas personas, y Soco, qué gusto tenerte por acá, de estas personas que constantemente están aprendiendo y siempre está y aporta y vuelve a aprender y reaprende e integra. Y muchas gracias, Soco, por estar acá. Pues muchas gracias a todos. Me gustaría terminar, si me lo permite, Sonia, con un pequeño cuentito. Claro, Ricardo. Soy bastante cuentero. Y este cuento tiene mucho que ver con el mundo de los equipos. Cuentan, Francisco Villalobos desde Costa Rica, qué gusto tenerte por acá. Cuentan que unas personas muy abiertas a aprender se acostumbraban a reunirse en diferentes momentos y acostumbraban, siempre que sabían que cerca al pueblo donde vivían había alguien que les pudiera enseñar algo, hacían lo que fuera necesario para atraer a esa persona y que esa persona les diera una charla. Entonces de pronto se enteran que cerca al pueblo iba a estar en una posada alguien que se consideraba un gran maestro. Y entonces deciden traerlo. Hicieron lo necesario para ir con ese maestro y convencerlo que viniera a darles una charla a su grupo. Y vino el maestro y llegó a darles la charla. Y todos ansiosos, y el maestro les dice, ¿saben de lo que les voy a hablar? Y todos se quedan así como, no. Y entonces el maestro dice, entonces, ¿para qué les hablo? Y se fue. Quedaron bastante frustrados, indudablemente. Pero como eran tan ansiosos de aprender, dijeron, no, esto no se queda así. Averiguaron cuándo ese maestro iba a volver a estar por esa zona del país y se encargaron de volverlo a contactar y que volviera a una reunión con ellos y que les enseñara. Y el maestro llega por segunda vez y les dice, ¿saben de lo que les voy a hablar? Y claro, ellos ya se habían puesto de acuerdo. Y entonces todos dicen, sí sabemos. Y entonces el maestro les dice, bueno, entonces ¿para qué les hablo? Y se fue. Quedaron todavía mucho más frustrados. Pero era tanto su deseo de aprender que vuelven a contactar al maestro, lo vuelven a convencer que venga por tercera vez. Y lo logran después de mucho tiempo. Y el maestro les vuelve a preguntar, ¿saben de lo que les voy a hablar? Y este grupo ya se habían puesto de acuerdo y entonces la mitad dijeron sí y la otra mitad dijeron no. Entonces el maestro les dijo, bueno, entonces los que sí saben, por favor enséñenle a los que no saben. Y se fue. En el team coaching trabajamos con la sabiduría del equipo, consciente o no consciente. No es un modelo en el cual les vamos a enseñar algo a un equipo. Vamos a hacer que el equipo aprenda de sí mismo. Se trabaja con la sabiduría del equipo. Muy socrático el proceso, ¿no? El equipo sabe más de lo que sabe, pero no sabe que no lo sabe. No sabe que sí sabe y no sabe que no sabe a veces. Entonces va un poco por ahí. Trabajamos con la sabiduría del equipo. Muy a diferencia de un curso donde trabajas con tu mucha o poca sabiduría porque estás enseñando. En un proceso de team coaching no estamos enseñando nada. El team coaching es una manera de que el equipo aprenda lo que nadie le puede enseñar, ni siquiera el mismo coach. Pues muchas gracias por estar acá. Como les decíamos hace rato, esperemos que
los comentarios que hicimos, etcétera, hagan que las preguntas que se están llevando en este momento les sirvan mucho más que las preguntas que traían antes de esta charla. Sonia, pues como siempre, un gusto. Muchas gracias por tus comentarios y dicen que las preguntas son como linternas, alumbran. Entonces, esas preguntas así también dirigidas, pues ayudan a que podamos entrar en temas más esenciales. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá. Y bueno, pues estamos a su disposición si nos quieren buscar. Está también el libro de Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño, para que lo lean. Es un mundo bien apasionante el de los equipos. Pues Yo muchísimas. quiero cerrar nada más con una Por frase favor, muy adelante. clave del team coach, del rol del team coach, ¿no? Que es porque realmente nos volvemos aquellas personas que escuchamos lo que no se dice y observamos lo que no se ve en el equipo. Y ayudamos a través de las herramientas a que el equipo lo escuche y lo vea, ¿no? Desde la sinceridad del mismo equipo y no desde lo políticamente correcto. Por ahí va. Así Pues es. muchísimas gracias de verdad por esta charla de Team Coaching. Pues muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias, gracias, Olvin. Gracias, Olvin, también. Muy buenas noches. Mi nombre es Marta Jaime, soy mamá de 2 pequeñitos y también trabajo en Nokia como responsable de recursos humanos para México. Esta certificación me deja muy satisfecha desde el punto de vista personal para reconocer y recordar cómo soy como miembro de equipo, porque muchas veces cuando tienes posiciones de dirección por mucho tiempo donde lideras equipos se te olvida el papel que tienes que jugar cuando eres un equipo. Y por otro lado, me deja claro la profesión de Team Coach, muy distinta a ser coach individual. Las herramientas son distintas, la metodología es distinta, el desarrollo de las competencias que tienes que tener es diferente. Y esto me va a ayudar que en los ejercicios que yo haga dentro de la compañía o fuera de ella, no cometa errores de hacer coaching individual a un equipo, que puede esto poner en riesgo espantosamente al equipo y sus resultados. Entonces me llevo eso, les agradezco la experiencia y bueno, esto no acaba, también me quedan las ganas de seguir estudiando o conociendo de otras tendencias de coaching o lo que vaya surgiendo, así que seguro nos volvemos a encontrar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Figueroa, soy consultor y director de proyectos y mucho de mi trabajo tiene que ver con equipos de proyectos. La certificación con Lean me ha permitido adquirir muchas más herramientas que me están ayudando a entender más las dinámicas en los equipos de trabajo, como para poder precisamente, pues en el proceso de coacheo, encauzar más hacia el logro de los objetivos, generar la reflexión necesaria para hacer los ejercicios de autoobservación hacia dentro del equipo y así ir trabajando sobre aquellas situaciones que generan ciertas barreras hacia el logro de los objetivos. Ha sido un proceso muy interesante y bastante gratificante, además de en una atmósfera muy agradable, con un montón de compañeros que han aportado mucho al proceso. Gracias. Hola, soy Eva Calanche, soy licenciada en Relaciones Industriales y me certifiqué como coach y trainer. Ahora en esta certificación de Team Coach me llevo muchas herramientas para poder aplicar en el día a día con mis grupos de trabajo para convertirlos en equipos de alto desempeño.